Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, mi nombre es Tuvia. Estamos viendo qué libros, qué textos pueden estudiar Bnei Noyaj. Hay muchos textos de historias, diferentes tipos de historias. Por un lado, hay textos para niños, por así decir, con historias básicas de las enseñanzas de la Torá, las historias de la Torá, las historias de Abraham, las historias de Yitzhak, Jacob, etcétera, etcétera. Todos estos libros corresponde utilizarlos para educar a los niños, porque desde chiquititos es más fácil cuando uno va aprendiendo que hay un solo Dios, que uno debe ser una buena persona, que debe hacer bondad, etc. Estos libros de niños están bien para estudiar para Bnei Noyaj adultos. Hay niños en edad y hay niños en conocimiento. Entonces está bien estudiarlos y está bien enseñarlos a sus propios niños para que ellos vayan educándose en las historias de la Torá. Esto por un lado. Hay montones de editoriales que tienen libros de niños. Uno de los que más tiene libros de niños es Bnei Sholem en Argentina, pero que también tiene libros de niños, hay montones. En el formato, por supuesto, con dibujos y con mayor texto, menor texto, estos libros en la gran mayoría, yo diría todos, está bien estudiarlos para Bnei Noyaj. Hay otro juego de libros que son historias un poco más elevadas en términos de para adultos, no para niños. Muchísimas historias, por ejemplo, hasídicas. Historias hasídicas en general tienen el objetivo de despertar a la persona para sentirse bien en el servicio a Dios, para ser alegre en el servicio a Dios. La gran mayoría de estos libros está bien estudiarlos, pero hay un punto que uno tiene que ser consciente. Como ya mencioné muchas veces, cuando el texto exhorta a cumplir un precepto, hay que saber distinguir qué precepto corresponde cumplir para Bnei Noyaj y qué precepto no corresponde cumplir para Bnei Noyaj, cómo, etcétera, etcétera, para preguntarle a un rabino. Pero por el otro lado, muchas historias hasídicas, en muchísimos casos, llevan a despertar al alma. ¿Qué significa despertar al alma? Una de las explicaciones de por qué el pensamiento hasídico surge justamente en la época en que surge y en el lugar en el que surge, en el área de Ucrania, Rusia, en el final de los 1600, o sea, llegando al 1700, donde surge el Baal Shem Tov y el Magid de Medrich y sus estudiantes y las enseñanzas hasídicas y los viajes de los hasidim, etcétera, etcétera. ¿Por qué surge en ese lugar, en ese momento? Una de las explicaciones es porque el pueblo de Israel venía en ese área de la tierra de sufrir persecuciones. Esto en ruso se llama pogrom. Pogrom eran momentos en que entraban, por ejemplo, los cosacos a un pueblo y arrasaban con todo el pueblo y mataban a todos los judíos. Hubo muchos de estos, en muchos momentos diferentes, en intensidades diferentes, etc. El pueblo de Israel estaba muy decaído. Entonces el Baal Shem Tov surge para despertar, hacer resurgir al alma del pueblo de Israel, levantarlos con alegría en el servicio a Dios, etc. Hay muchos asuntos sobre el surgimiento del hasidismo, pero este es un concepto. Parte de este concepto es levantar el alma del judío. Entonces, si uno uno lee historias hasídicas y dice, bueno, esto me va a levantar el alma. Bueno, momento, hay que ver de qué estamos hablando. Si estamos hablando de ser alegre y feliz en el servicio a Dios, si estamos hablando de la integridad en el servicio a Dios, de una persona que a pesar de que no sabe mucho, se entrega completamente al servicio a Dios, todo esto corresponde y está bien, y son historias fantásticas, hermosas. Fantásticas no quiere decir de fantasía, sino fantásticas de que son muy lindas y realmente levantan el alma. Pero si estamos hablando de levantar el alma del judío, en su vínculo con Dios, en su conexión con Dios, etc., momentos, Bnei Noyaj no tienen exactamente la misma estructura espiritual que un judío. Entonces, ¿qué es lo que estás levantando? No corresponde. Esto no quiere decir que no se puede leer tal o cual historia, porque sería imposible agarrarlo todos los libros de historia hasídica y decir, esta historia sí, la número 5 sí, la número 4 no, la número 3 sí. No corresponde. Y por leer una historia no le va a hacer daño a nadie. Y ninguna persona está transgrediendo el estudio de Torah por haber leído una historia y decir, bueno, el alma del judío, no sé qué es esto. Bueno, qué sé yo, no se aplica a mí. El punto es simplemente saber distinguir qué asunto, como ya mencioné, y muchas veces, y no me voy a cansar de decirlo, qué asunto realmente se aplica y qué asunto no se aplica. Y a veces simplemente uno puede extraer la enseñanza sin necesariamente todos los detalles de la enseñanza aplicándose a la vida de la persona. Pero sea como fuere, libros de lectura para niños donde explican las historias de la Torá en forma sencilla,
libros de historias hasídicas, libros de historias de Musar. Musar significa ética, moral, que también están bien leerlos, no hay ningún problema, solamente hay que distinguir qué asuntos realmente se aplican y qué asuntos no.